al Departamento de Embriología por el doctor en medicina Norberto López Serna. Todas las imágenes pertenecen al departamento y los dibujos al doctor Norberto López Serna. Todos tienen derechos reservados. En esta ocasión vamos a ver la gametogénesis orientada al sexo femenino, llamada ovogénesis. En el video anterior vimos cómo es la división celular, cuáles las diferencias entre mitosis y meiosis. Hablamos de células germinales y el origen y migración de las células germinales, el cual es el mismo para el hombre y para la mujer. En esta ocasión vamos a ser orientada a la ovogénesis, la reducción del número de cromosomas, cómo se intercambia el material genético, dónde y cuándo ocurre la maduración estructural y funcional. Esos tres aspectos, y vamos a hablar en esta diapositiva específicamente de cómo se reduce el material genético en la ovogénesis. Las ovogonias, semejantes a una célula somática en su cantidad de cromosomas, tienen 46, son diploides, tienen un juego de 23 maternos y 23 paternos. Los cromosomas sexuales son X. Como toda célula que es diploide, también se divide por mitosis y su objetivo es completar la cantidad necesaria en la vida intrauterina hasta llegar a aproximadamente 7 millones de células, de las cuales muchas de ellas van a morir, pero otras tantas van a permanecer viables. Por lo tanto, para poder llegar a esa cantidad de células, la ovogonia se divide por mitosis, antes de ello replica su material y vemos ahora una ovogonia con una copia cada una de sus cromátidas de los 46 cromosomas. Una vez que se dividen, se forman dos ovogonias idénticas a la original, con la misma cantidad de cromosomas, la misma forma, y cada una de ellas continúa por su lado, dividiéndose hasta completar aproximadamente los 7 millones que dicen los autores. Sin embargo, mientras se están multiplicando esas células, muchas de ellas se salen del ciclo mitótico y se preparan para entrar a la meiosis. Esto a partir entre el segundo y tercer mes. Y voy a poner el ejemplo de una de ellas, que es lo que pasa, cómo se reducen los cromosomas. De tal manera que antes de entrar a la meiosis y convertirse en un ovocito primario, replica su material, la ovogonia, y entra como un ovocito primario. Crece más que lo normal, prepara su ADN, prepara sus organelos. En este caso, este ovocito primario va a entrar a la meiosis. Entra a la meiosis en la vía intrauterina a una profase muy larga que consiste en subfases como son leptoteno, cigoteno, paquiteno y diploteno, como lo vimos anteriormente. Y en este caso, en diploteno se detiene la célula en la vía intrauterina y así va a permanecer hasta a partir de la pubertad. Algunas de ellas se van a reactivar durante los ciclos menstruales. En este caso, voy a poner ese ejemplo, y al nacer la bebé, pues van a nacer con aproximadamente entre 800,000 y 1,000,000 de células, que son ovocitos primarios detenidos en la meiosis en diploteno. Voy a tomar como ejemplo uno de ellos, y a partir de la pubertad se va a reactivar la división, termina la profase 1, entra una metafase semejante a una mitosis, una anafase y una telofase, y al terminar esta división, entonces vemos un ovocito secundario. Vemos como ha eliminado 23 de sus cromosomas como un cuerpo polar. Entonces este ovocito secundario ya es haploide, y los 23 cromosomas que eliminó pues son una pequeña célula que es el cuerpo polar, y se sitúa entre la membrana plasmática del ovocito y la zona pelúcida. Como todavía trae una carga extra de cromosomas este ovocito secundario, por ese motivo entra a una segunda división, y entonces al terminar esta, siempre y cuando el ovocito secundario sea fecundado, entonces vemos un óvulo que ya tiene la carga haploide con cromosomas monovalentes. ¿Qué quiere decir monovalente? Como dijimos anteriormente, solamente es una cromátida o cromátide. El segundo cuerpo polar representa a las 23 cromátides que se eliminaron durante esta meiosis 2. Como pueden ver, a partir de unas células solamente se formó una, porque el resto del ADN de los cromosomas se eliminó como cuerpos polares. A diferencia del varón, en lugar de una célula se forman 4. Bien, ¿qué sucede en la vida intrauterina? Vamos a ver ahora
morfológicamente, desde la etapa embrionaria hasta la edad fetal, cómo está ocurriendo este proceso. Como mencionábamos anteriormente, durante la quinta semana, y algunos otros dicen que en la sexta, llegan las células germinales a la gona en desarrollo. En este caso va a ser un ovario en desarrollo. Y aquí estamos viendo el tejido que viene el epitelio celómico y después se va a transformar en células germinales, en células foliculares. Cuando llegan las células germinales primordiales, después van a cambiar y van a ser ovogonias. Esto ocurre en la vida embrionaria. Al llegar a la etapa fetal, como les decía, en el segundo mes aproximadamente comienza una proliferación más activa. Aquí hubo una proliferación desde que salieron del saco vitelino, que eran 400 células aproximadamente. Al llegar aquí llegan como 4000. Es cierto, proliferan las células, pero la mayor proliferación va a ser en la etapa fetal, en el segundo mes. Aquí vemos nosotros el intestino posterior, su mesenterio, a través del cual llegan las células hacia esa gónada que se está desarrollando, que va a ser ovario. Cuando llegan las células y se transforman en ovogonias, aquí estamos viendo un ejemplo en un ovario de ratón hembra, que estamos viendo que esta es una célula muy grande, pueden ver ustedes que está en profase, es una ovogonia que se está dividiendo y está próxima a ser después un ovocito primario, ya que hay núcleos más pequeños, si se fijan, que estas células van a ser células foliculares. Entonces aquí estamos viendo una representación de la etapa embrionaria de estas células. Ahí vemos la ovogonia, vemos los núcleos de las células foliculares. En un esquema de un ovario, pues podemos ver cómo al principio son puras ovogonias que están multiplicando, se están replicando, pero miles de ellas o cientos de ellas se salen del ciclo y se van a transformar en ovocitos primarios. Aquí vemos aquí en un dibujo esa ovogonia y se ha transformado en un ovocito primario que se detuvo en diploteno y se rodeó de células foliculares que son planas, y entonces estamos viendo aquí un folículo primordial. Los folículos primordiales son estructuras formadas por dos tipos de células. El ovocito que está detenido en diploteno, por lo tanto es un ovocito primario, y sus células foliculares alrededor conforman ese folículo primordial. Aquí vemos los componentes y vemos aquí en el ángulo inferior derecho, donde se ven folículos primordiales de un corte de un gato hembra. O sea, pueden ver ustedes el citoplasma del ovocito, el núcleo, y se ven células planas. Como folículos primordiales llegan al nacimiento, aproximadamente les decía entre 800,000 y 1,000,000. Y aquí vemos en un mayor aumento las células planas, que son foliculares, el resto son células del ovario. Vemos aquí como más adelante se dice que entre nacimiento y la pubertad, esas células planas cambian de forma y se vuelven poliédricas, como lo vemos aquí, viéndolo aquí en un mayor aumento en el esquema. Esas son células foliculares ya poliédricas, más redonditas, y ya hablamos de un folículo primario. Un folículo primario que conforma en el ovario están estas estructuras, y a la pubertad llegan folículos primarios. Les decía, el nacimiento son como 1,000,000, pero durante toda la infancia se mueren muchos folículos y llegan a la pubertad alrededor de 40,000 folículos. Hay autores que dicen que hasta 400,000, pero aquí lo más importante es saber que llegan los suficientes para que pueda haber una vida reproductiva importante en la mujer. Vemos aquí ya en un corte de un ovario de ratón, folículos primarios. Vean ustedes cómo ya las células son poliédricas. Aquí se ve el citoplasma del ovocito y el núcleo. Todo lo demás es el estroma del ovario. ¿Qué pasa aquí con las células foliculares? ¿Por qué se detiene el ovocito? ¿Quién lo detiene? El ovocito y las células foliculares viven yo siempre les digo, una simbiosis, porque el ovocito necesita las células foliculares y las células foliculares lo necesitan el ovocito para nutrirse. Pero desde la vida intrauterina, cuando estas células aparecen,
una de sus funciones primordiales es inhibir la meiosis. Estas células que están más cercanas al ovocito tienen por ahí uniones nexo, por donde se comunican con el citoplasma del ovocito, como vemos aquí en las flechas. A través de ahí pasan nutrientes en ambas direcciones y también pasan moléculas que vienen de las células foliculares. Estas son importantes para detener la meiosis desde la vía intrauterina y mantener detenida la meiosis en todas las células hasta que algunas de ellas se puedan activar. No todas se van a activar. Vemos aquí, como les decía, el intercambio de aminoácidos, de metabolitos como la glucosa para ambas células. Las células foliculares entonces producen un factor inhibidor de la maduración en el ovocito. Algunos le llaman factor, otros le dicen una hormona. Es una molécula que va a detener esa división celular. El ovocito tiene diversas moléculas, principalmente una que es GTP y GS. Esas moléculas son importantes para que se inhiba el ovocito. Por lo tanto, el factor inhibidor de la maduración, aquí lo estoy representando con este ángulo y con este cuadrito. Una vez que se unen los factores a esas moléculas, se detiene la meiosis en diploteno. Entonces vamos a ver qué más pasa. ¿Cómo se puede reactivar esa meiosis cuando hablemos ahorita de reactivación o cuando lo vamos a ver en ciclo menstrual? La LH, la hormona luteinizante, un poco antes de que el ovocito sea expulsado durante el fenómeno de ovulación, esta LH va a inactivar esta unión de moléculas y al inactivarse entonces se reactiva la división celular. Del diploteno pasa a la diacinesis y luego ya lo demás que les comentaba, de la diacinesis pasa a la metafase, anafase y telofase. Eso es importante reconocer la importancia de la LH, que es la que inhibe el bloqueo de la meiosis. Bien, pero eso va a ser más adelante. ¿Qué pasa con este ovocito primario que tiene células foliculares alrededor? Les decía, llega a la pubertad con un folículo primario. El ovocito sigue siendo primario, detenido en diploteno, pero durante ese proceso de maduración, antes de que empiece la maduración desde la infancia hasta que llega a la pubertad, se forma otra capa de células foliculares. Seguimos hablando o diciéndole un folículo primario, de tal manera que desde que nace la niña nace con esos folículos que les comentaba, y les decía, solo llegan a unos 40,000, con las excepciones que les digo que hay autores que le ponen un cero de más. Se sabe que alrededor de unos 400 son los que llegan a ser ovulados durante toda la vida reproductiva de la mujer. Vamos a ver qué pasa aquí, cómo responde los folículos. Cada ciclo menstrual se empiezan a madurar pues entre 10 o 15 o 20 folículos y solamente uno va a llegar a su maduración. Ahorita vamos a hablar solamente de qué va a suceder en el ovocito, cómo va a responder las células foliculares, sobre todo a una hormona que es la hormona folículo estimulante. Esta hormona es importante tanto para el ovocito como para las células foliculares. Y de esto va a depender la maduración de la misma célula germinal. Por lo tanto, las células foliculares tienen receptores que se activan para FSH. Una vez que la FSH se une a los receptores de estas células, esas comienzan a proliferar. Hay una participación activa del ácido hialurónico, ¿sí? De esa manera, si ustedes se fijan, se van formando más capas de células alrededor del ovocito. Son células, le llamamos células foliculares, también le llamamos células de la granulosa. Aquí vemos el folículo primario con dos capas. Más adelante vemos cómo se empieza a formar la zona pelúcida. La zona pelúcida es una estructura celular formada de mucopolisacáridos y lo forman tanto el ovocito como las células foliculares, de tal manera que se empiezan a depositar entre la membrana plasmática del ovocito y las células foliculares. Las uniones de nexo persisten a través de la zona pelúcida para seguirse comunicando estas células, como lo podemos ver aquí. Hay otras glucoproteínas o glucosaminoglucanos también que son componentes de la zona pelúcida. Además también la zona pelúcida tiene receptores, tiene diversos receptores. Aquí yo se los dibujé como esferas o como triángulos o como cuadrados
Ya cuando veamos fecundación vamos a hablar que son receptores ZP que son necesarios para la fecundación. Estos receptores los tiene la zona pelúcida y puede reconocer al espermatozoide que lo vaya a fecundar. También esos receptores se forman en esas etapas. ¿Qué pasa a partir de la pubertad morfológicamente? En el ovario podemos encontrar los folículos primarios que les comenté. Los folículos primarios con su ovocito primario en diploteno detenido, y vemos aquí las células foliculares. En la parte externa de estas células vemos una membrana basal, la membrana basal de la granulosa. Dentro del ovario podemos ver nosotros que alrededor de esta estructura va a haber tejido ovárico que se llama teca folicular. La teca folicular es tejido ovárico y esta va a ser responsable de que se formen sus cubiertas del folículo. Una cubierta que es interna, pegada a la membrana basal de la granulosa, que va a tener células planas, que son células de la teca interna. Además va a ser muy vascularizada, ya que esta teca folicular inicial pues, produce factores angiogénicos para que se forme una gran cantidad de vasos sanguíneos. Y externamente lo que queda de la teca folicular se transforma en tejido fibroso y también células tipo muscular, que son contráctiles, que van a servir para la ovulación. Aquí es importante recordar por qué hay tantos vasos sanguíneos pegados a la granulosa, porque por aquí le llegan los nutrientes a los folículos y por aquí también salen las hormonas que se producen en estas regiones. Una vez que ya vemos nosotros que se están integrando las tecas interna y externa, podemos ver aquí en este corte de un ovario teñido con tricrómico para poder distinguir la zona pelúcida, como lo ven ahí. También pueden ver el nucleolo, el citoplasma del ovocito, la pared de la granulosa, que son células foliculares, y aquí pueden observar la membrana basal que les comentaba de la granulosa. Pegados a esa membrana basal puede distinguirse la teca interna. Y más hacia afuera ven ustedes estas células planas en la teca externa. No podemos distinguir los límites entre teca interna y teca externa, pero sí saber dónde está cada una. Lo que esté pegado a la membrana basal es teca interna y lo más externo es la teca externa. El resto es tejido ovárico. ¿Qué está sucediendo en la pubertad? A partir de la pubertad, cada ciclo menstrual que les comentaba anteriormente se van a empezar a madurar 10, 15, 20 o más folículos, mencionan los autores, pero solamente uno de ellos va a llegar a su maduración completa. Va a haber excepciones que pueden ser 2, ya se verá más adelante. Aquí les puse dentro de este esquema los folículos primordiales y después ya se vuelven primarios, como lo vemos aquí con varias capas, con sus tecas que se están desarrollando, y conforme se van desarrollando estas células, van avanzando hacia la superficie, no solamente la célula, todo el folículo. Recuerden que el folículo tiene dos componentes, el ovocito y sus células foliculares, y además sus tecas. ¿Qué pasa a partir de la pubertad? Les decía, a partir del eje hipotálamo hipófisis gónada empieza una producción y liberación de hormonas. El hipotálamo produce hormonas liberadoras, como lo vimos también para el varón. Esas hormonas liberadoras estimulan a la hipófisis para que se liberen las gonotrofinas, que son la FSH y la LH. Las hormonas liberadoras también les decimos GnRH por sus siglas en inglés. Y vemos aquí la hipófisis, la primera hormona que produce en gran cantidad es la hormona folículo estimulante, ya que la maduración de los folículos ocurre en la primera fase del ciclo menstrual, en este caso ciclo ovárico, como lo vamos a ver en el siguiente video. Y esta FSH va a estimular a estos folículos primarios a que se desarrollen. Y estimulan a todo el folículo, estimulan al ovocito y a sus células foliculares. ¿Cómo responden las células foliculares a la hormona folículo estimulante? Primero que nada se activan sus receptores y de esa manera están preparados para que ahí se una la hormona folículo estimulante, y a partir de esa unión ocurre una proliferación muy, muy rápida de esas células. Entonces se forman capas y capas de células foliculares, y además la respuesta de estas células foliculares también es la síntesis de estrógenos. Estas células foliculares
tienen varios caminos para formar estrógenos. Pueden formar estrógenos a partir de nuevo desde el colesterol y también pueden formarlos a partir de andrógenos, ya que las células foliculares tienen una enzima que es la aromatasa. Esta aromatasa puede ser activada también por la FSH. De esa manera transforma los andrógenos que vienen de la teca interna, de las células planas de la teca interna, son liberados, los capta la célula folicular y los transforma en estrógenos. Y también el otro mecanismo que les decía, y más adelante en clases superiores van a ver esos mecanismos de formación de estrógenos. Además les decía, se proliferan mucho las células foliculares. Y vemos aquí que son tantas células que se empiezan a ver espacios, pequeños espacios entre ellas, y vemos el inicio de la formación del antro folicular. Desde este momento, este folículo deja de ser primario y estamos hablando de un folículo secundario. Y vemos hacia afuera sus tecas. Conforme las células se proliferan, las células foliculares o de granulosa, vemos cómo se van haciendo esos espacios. Aquí vemos nosotros un ovario, en este caso un ovario de rata, está teñido con sales de plata. Y vean ustedes cómo las pequeñas cavidades van juntándose, se van uniendo y se va haciendo un antro muy grande, ese antro folicular. Ahorita vamos a ver qué hay ahí, cómo está establecido. Y vemos aquí en esta imagen cómo van avanzando los folículos al irse madurando. Ven ustedes aquí los pequeños espacios que van a hacer el confluir, van a formar el antro folicular. Y aquí vemos ya un folículo secundario. Aquí se ve un poquito grande, pero por lo general decimos secundario. ¿Por qué secundario? Porque ya hay una cavidad grande. Vemos aquí el ovocito que todavía está en diploteno. Y las células foliculares pueden observar que están formando una pared. Aquí es un esquema como si estuviera cortado a través del folículo. Y esta pared, aunque lo dibujé una capa de células, son varias capas, como lo vamos a ver más adelante en otras imágenes reales. Y las células foliculares, que también se llaman granulosa aquí, son de granulosa. Estas unen al ovocito a la pared de la granulosa. Por eso aquí se conoce como cúmulo óforo y esto como pared de la granulosa. Los autores a ambos tipos de células le dicen granulosa o células foliculares. Ya vemos el antro folicular y todo eso fue en respuesta a la folículo estimulante. Vemos aquí cómo se han formado varias estructuras junto con el ovocito, les decía antro folicular, la pared de la granulosa, el cúmulo óforo, se ve la zona pelucida ya y aquí vemos ya en una imagen real un folículo secundario. Vean ustedes la cavidad del antro folicular, podemos ver también el citoplasma del ovocito, el núcleo y su nucleolo son característicos, las células del cúmulo óforo que lo pegan hacia la pared que es la granulosa. Se fijan que son varias capas de células foliculares de pared de granulosa y de hecho también podemos distinguir ahí un poco la membrana basal de la granulosa. Esto azul que se ve aquí, la membrana basal, ya que este tejido también está teñido con tricrómico. Aquí podemos ver algo de la teca interna y más hacia afuera la teca externa. Aquí puse tecas porque no podemos distinguir una de otra. Recuerden que les comenté que nada más lo que está pegado a la membrana basal, podemos decir esto es teca interna y lo que está más afuera es teca externa. Este es un folículo secundario y cada vez va avanzando más hacia la superficie del ovario, como lo vemos aquí. Más adelante llega a su máximo desarrollo. De esos 10 o 15 folículos o más que comenzaron su desarrollo, siempre uno de ellos va más avanzado. ¿Y qué hay aquí en el interior de esa cavidad? Pues hay líquidos, hay agua, hay hormonas, proteoglucanos, hay proteínas, hay enzimas. Y este líquido no es totalmente líquido, realmente es gelatinoso, es un tipo de gelatina donde se encuentran todas esos componentes que les acabo de mencionar. Ya cuando se acerca a la superficie del ovario y empieza a levantarlo, que es cuando hablamos aquí de un estigma. Cuando vemos el estigma es donde el folículo ya está demasiado grande, está haciendo mucha presión por su crecimiento y en ese momento termina su maduración. Ese folículo se le adelantó a otros y también para este momento también la hormona luteinizante, va a empezar la segunda fase del ciclo ovárico, empieza a liberarse la LH unas 24 horas antes de que se expulsa el ovocito y esa LH sirve, como les comentaba hace un rato,
para que la LH inhiba a todo ese complejo, esa maquinaria que detuvo al ovocito y se reactive rápidamente y ese ovocito se transforma en un ovocito secundario. Cuando es un ovocito secundario, debemos de un cuerpo polar. Aquí no se ve, ahorita vemos en otra imagen. Y ya con el cuerpo polar nos indica que ya terminó esa primera maduración y se inicia la segunda meiosis. Y empieza otra vez a una profase que no es tan larga como la primera y lo pasa a una metafase. Aquí en ese momento, cuando ese folículo ya está completo, está muy grande, su ovocito ya secundario produce la inhibina, en una molécula que se va a sangre, llega al hipotálamo y esto inhibe la liberación de FSH. Este folículo maduro o preovulatorio ya no requiere FSH porque ya terminó su maduración, pues sus compañeros que comenzaron con él todavía la requieren. Entonces, al producir la inhibina y bajar la FSH, ya estos no son estimulados y mueren. Mueren los folículos, van degenerando, se van haciendo cada vez más pequeños, como una cicatriz y terminan como cuerpos atrésicos. Mientras tanto, este folículo, gracias les decía, a la elevación de la LH, y en ese momento que ocurre la ovulación, la LH está en su máxima concentración en sangre y por eso decimos que es el pico de LH, porque es la máxima concentración y también debido a la presión que hace ese folículo sobre la superficie del ovario, también debido a que la teca externa empieza a contraerse sus células musculares, se rompe el estigma y se libera el ovocito. Al romperse el estigma, se libera el ovocito con sus células del cúmulo óforo. Es un ovocito que está atravesando por la metafase de la segunda meiosis y se detiene otra vez su división y no se va a reactivar solamente si es fecundado. Si no es fecundado, ese ovocito se muere. Entonces, estas células que eran del cúmulo óforo ahora le están formando su corona radiada. Este ya es un ovocito secundario que está detenido en metafase. Mientras tanto, esta cavidad donde estaba el ovocito, lo que era un folículo, ahora es una cavidad, es un pequeño hueco que todavía tiene una pared compuesta por la pared granulosa, por la teca interna y la teca externa, y para ese momento la LH ya va a continuar elevada y va a haber cambios en la segunda parte de este ciclo ovárico, que lo vamos a ver en el siguiente video. Ahorita ya vimos cómo maduró ese ovocito. Aquí vemos en una imagen de mayor tamaño un ovocito secundario, donde vemos el citoplasma, vemos su cuerpo polar y eso que refringe es la zona pelúcida. Todas estas son células foliculares. Como ven, son capas y capas de células que fueron del cúmulo óforo o de granulosa. Y todo eso está inmerso en ese líquido folicular que les digo que es como una gelatina y así como están las trompas de falopio, sus fimbrias lo van a obtener y lo van a llevar al sitio de fecundación, que es en la parte más ancha de la trompa. Aquí ven los componentes de la célula que les acabo de mencionar y en esta diapositiva vean lo que les acabo de decir, la parte hormonal de la primera fase, que es la foliculogénesis, desde el primer día al día 14 en un ciclo de 28, que después lo veremos completamente esto. Ven ustedes aquí el hipotálamo como liberó hormonas liberadoras que son GnRH, que estimularon a la hipófisis, y liberó en este caso primero FSH, y fue fase folicular, se conoce cuando se produjeron esos estrógenos. Esa es la fase folicular del ciclo ovárico. Ya después en la segunda parte es la LH en la que se va a mantener elevada. Esa parte la vamos a ver en el siguiente video. Pero mientras tanto vamos a ver a las células. A la célula en este caso que se formó, pues un ovocito que estamos viendo, un ovocito secundario. Ese es un ovocito de ratón. Ven el citoplasma, la zona pelúcida es todo este tejido que está aquí alrededor. Y pueden ver también el cuerpo polar. Recuerden que este es un ovocito secundario detenido en metafase 2. Este cuerpo polar, aquí se eliminaron 23 cromosomas que son bivalentes. Todavía aquí este ovocito tiene 23 cromosomas bivalentes y se tiene que eliminar 23 como segundo cuerpo polar, pero se necesita que sea fecundado. Vemos aquí
¿Cuál es la diferencia entre los gametos, entre el ovocito y el espermatozoide? Y lo vamos a ver. Por lo tanto, inicia una maduración en el ovocito, comienza en la vía intrauterina. El espermatozoide comentábamos que es a partir de la pubertad cuando inician la maduración de estas células. El tamaño del ovocito es de unas 120 micras de diámetro y del espermatozoide no podemos medir diámetro, solamente longitud, y son 65 micras. Es muy pequeño. La viabilidad, el ovocito vive 24 horas, el espermatozoide aproximadamente 72. Su cromosoma sexual es X en el ovocito y en el espermatozoide es X o Y. La cantidad de células, una madura en la mujer en cada ciclo, en el varón maduran millones y millones de células. El tiempo de maduración en la mujer son años, en el varón para los espermatozoides son 60 días aproximadamente, algunos autores dicen 65, pero son alrededor de 2 meses. El sitio de maduración es el ovario en la mujer y en el varón es el testículo. La movilidad, el ovocito es inmóvil, porque debido a que el ovocito es llevado por la